O sea, esto no es un espacio en donde te esperás ver monos. ¡Qué locura! Toda la gente local se la pasa mirándonos de qué estamos haciendo, de qué estamos grabando. Ok, ahora no sé dónde me está llevando, porque de lo que me dice le entiendo por ahí la mitad, pero no sé. ¡Wow! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es. Ese mar de gente. Señores, este país no necesita introducción. Llegamos a la India. Ahora es temprano, pero bueno, se supone que esta es la zona roja. Son las 10 de la mañana, por lo tanto no hay muchas chicas, pero hay un par. No se puede hablar. El trabajo sexual no es legal acá, pero bueno, obviamente se practica. Se veía alguna que otra sentada por ahí, pero no muchas. La gente amable, sí, mira mucho la cámara, mira mucho la gente forastera. ¿El aire sucio? Sí, pero venimos de Vietnam, que está mucho más contaminado que esto, creo yo. Vacas, sí señor, cómo no. ¿Cómo va? Hello. La gente saluda, muy amable, muy amable. Acá estamos en un mercado que ahora vamos a ir a la estación de tren de la gente que llega acá para trabajar, vender sus cosas y todo eso. Y seguimos por acá. Este tren que está acá parado, oficialmente esta línea no debe parar en esta estación. Pero como saben que mucha gente tiene que bajar acá porque hay un mercado grande, porque mucha gente viene a trabajar y este tren viene de barrios más alejados. Por cortesía, básicamente, se detiene y para un rato acá. No se detiene bien en el medio del andén. O sea, y está en una vía aparte del andén. Por lo tanto, se para ahí y la gente empieza a bajar. Y acá llega otro tren. Esta es una parada oficial de esta línea, ¿no? Hasta las bocinas de los trenes suenan fuertes. Mucha gente viene a esta estación por el mercado que está acá. Se ve mucha gente cargando cosas en la cabeza. Mucha gente tiran basura tranquilamente, sí. Acabo de ver cómo tiran basura. Este es un tren local. La gente de acá no viene de muy lejos, o sea, y son trenes comunes y corrientes. No es de larga distancia ni nada. Acá también paran algunos que son de larga distancia, que vienen gente de muy lejos, como el tren de al lado, el que se detuvo de forma no oficial. Huele bien a todo esto. Huele bien la comida. Pero no sé si es muy seguro comer por acá. La gente salta del tren, que esto me hace recordar mucho a cuando yo vivía en Argentina, como que no sé por qué necesitan bajar tan antes si todos tienen que salir para la salida allá. Esto me hace recordar en la época del tren diésel de Constitución de Buenos Aires. Acá tienen camas arriba, pero estos no son trenes reservados, o sea, son asientos completamente libres y uno puede elegir acostarse arriba. Tiene que ser gente joven, ¿no? Pero igual acá hay como escaloncitos, así que subir no está tan difícil. No huele mal, está limpio. Está viejo el tren, pero está limpio. ¡Qué locura! Toda la gente local se la pasa mirándonos de qué estamos haciendo, de qué estamos grabando. Pero todos sonriendo, todos sonriendo. Dios, o sea, es India en su máximo esplendor. Los carteles todos rotos, los cableríos, que no sé por qué está lleno de bolsas, los carteles medio a punto de caerse. Los cables es algo completamente imposible de seguir. O sea, me encanta. No, pero la cantidad de bocina que suena acá, señor. Esto es una locura. Sí. Ahí están los monos. Mirá, no, los monos, papá. No, qué locura. Están ahí por todos lados. Uy, cuidado. Son de esas cosas que uno dice, lo vi, los monos en la calle. Encima en una calle súper transitada, llena de gente. O sea, esto no es un espacio en donde te esperás ver monos. No es una calle donde esperás ver monos, pero acá los monos conviven en armonía con la gente del mercado. Hay callejones también un poco más tranquilos, con más cosas. Bueno, acá por lo menos ya no pasan vehículos, por lo tanto se siente una pequeña paz de ruido auditivo, se siente. Estas tiendas que son callejeras y las tiendas que son físicas, que están ahí, estas por ejemplo,
digamos que abrieron hace un ratito, pero tal vez cuando estaba cerrado, antes de que abran, a la mañana temprano, había un puesto callejero. Lo cual quiere decir que la gente, o sea, puede vender de forma así a lo mantero, un puestito callejero, pero respetan el horario de las tiendas que tienen que abrir, ¿no? Eso de ahí es un baño público, pero lo más gracioso es que el baño no es que huela tanto, por lo menos desde acá no huele. Lo que sí huele muy fuerte es la basura que está ahí alrededor. Y el señor que está ahí acostado lleno de moscas durmiendo. ¡Wow! Ese hombre sí que está en el nirvana, está en un punto de paz e iluminación que ninguno de nosotros podría llegar. Y ya me tuve que poner mascarilla porque el olor es terrible. Momento de descanso del cual ustedes tienen que aprovechar para suscribirse al canal. El 50% de la gente que ve el canal no está suscrita y ve por televisión. En el control remoto puedes tocar el botón de suscripción. Amigo, suscríbete. Ok, ahora no sé dónde me está llevando, porque de lo que me dice le entiendo por ahí la mitad, pero no sé. La cosa es que supongo que habrá alguna vista interesante por acá. Ah, no, es el área del mercado de especias. Acá en el balde pone la leche, ahí prepara el chai. Vamos a probarlo. Acá en medio del mercado de especias le puso jengibre y unas semillas de algo. Y me encanta porque lo aplastaba con una piedra y lo metía así nomás. Bien salvaje. Me gustó. Es increíblemente rico el chai. Muy bueno. Ayer que tuvimos el tour y llegamos al hotel, yo tenía que hacer trabajos en la computadora. Pedimos comida del hotel y estaba, pero increíblemente rica la comida del hotel. A ella le gustó muchísimo. El video de lo que hicimos anoche después de llegar al hotel y todo eso y un par de cositas está en un video de miembros, que no sé si salió o va a salir, pero recuerden que pueden unirse a miembros para poder apoyar el canal y a cambio van a tener un video extra todas las semanas. Hasta ahora hay un video de China, un video de Vietnam y un video de India exclusivo para miembros, que obviamente son mucho más simples que estos, pero más que nada es para dar algo a cambio por el apoyo que le dan al canal, que gracias a esto y los sponsors es que podemos hacer estos viajes. Acá en esta parte, mira, hasta la gente local viene y se pone a toser porque hay muchas especias. Acá, por ejemplo, la gente puede tocar la calidad de las cosas. La gente normalmente compra de a mínimo a 100 kilos. Este país, la mayor parte de la gastronomía se basa en especias. O sea, todos los curries son todas hechas con especias muy variadas. Eso hace que la gastronomía india sea, pero la cantidad de combinaciones de especias es incontable. Por eso a mí me gusta muchísimo la comida india, porque en Japón está bastante limitada, muy básico, pero está bueno porque acá, por ejemplo, hemos probado algunos curries que no hemos probado en otros países y que tienen sabores diferentes, porque claro, acá la variedad es el mundo de las especias. Mirá, ¿para qué necesitas un dron? Si acá tenés toda la vista. Que de todas formas, si volás un dron muy alto, se nubla de la contaminación esto también. Mirá lo que es. Todo el caos de gente que hay ahí abajo. ¡Wow! ¡Qué vista! Bien para allá, en varias zonas de la ciudad se ve como un conjunto de aves. Las alimentan unas 2-3 veces, como que para que agarren confianza, que vayan a buscar comida, y después de un tiempo las atrapan y las venden para comer, porque a las aves sí las consumen. Por lo tanto hay un mercado de aves que se cazan y se venden para comida. Interesante. Sí, muy importante llevar mascarilla, funciona usar esto. Sin mascarilla esto está muy complicado. Mira cómo cargan, pero es una cosa que todo el mundo carga bolsas y bolsas de cosas. Miren lo que es esto. O sea, es una tienda que está acá abajo, que este es un vendedor de chai, y arriba tenemos al vendedor de cositas. O sea, acá está bien compartido. Acá pagamos la mitad de alquiler, No. Increíble. Jamás vi algo así. La moto andando en la vereda, tranqui. Bueno, vamos a probar el lassi, que por lo que veo, nada que ver con lo que se bebe en Japón. Es como un yogur el lassi, pero se ve mucho más espeso, tiene otras cositas. Está muy bueno esto. ¿Y qué tiene esto?
That's a cream from the yogurt. Algo que me llamó mucho la atención es que justamente no les importa lo que estás haciendo, son insistentes. En un día te piden monedas, pero es incontable la cantidad de gente que te pide monedas. Hombres no tanto, muchos chicos, muchas mujeres con hijos, estas personas que se ve que son transexuales o algo por el estilo. Por todos lados te piden monedas. Y el tema es que si le das a uno, le tienes que dar a todos. Por ejemplo, los animales callejeros, en general, los perros que se ven están a veces medio gorditos. Es que se ve que les dan de comer. Es más, había uno que estaba tomando leche. A los animales como que los respetan bastante. Ok, y este es el mercado de electrónica. Tienen un poquito de todo. Me encanta porque es un pasillo también escondidísimo y súper estrecho, pero lleno. Es como que es muy India. Pero los locales son súper chiquitos. Me hace recordar a los locales de electrónica que están debajo del puente de Akihabara, pero este sí tiene mucha vida. El de Akihabara se está muriendo. Uf. Grande el mercado también, ¿eh? No solo los callejoncitos, también están las calles grandecitas, pero todo lo que es electrónica, como que está todo muy clasificado los barrios de dónde venden qué cosa. Está bueno porque está la zona de especias, la zona de electrónica, la zona de ropa, la zona de segunda mano. Hay un barrio de juguetes, hay un barrio de libros, todo muy clasificado. Acá está el edificio donde estuvo el primer banco de la India, o de Delhi, y ya no existe. Igual hace ya muchos años me dicen que dejó de funcionar como banco. Donde hay un banco grande se supone que tiene que ser una zona financiera importante, digamos, pero no, claro, acá son puras tiendas, puras puestitos pequeños de vendedores. Todo lo que es el lugar financiero me parece, seguramente, supongo que está alejado de acá, ¿no? Porque hasta ahora rascacielos en la capital ni uno. Intimidante los militares que vigilan la ciudad con rifles de alto calibre. Me llamó la atención porque estábamos de paso de un templo de aves. Tenemos que sacarnos los zapatos para visitar este templo, que es algo especial. Y bueno, pata sucia tenemos que estar. Pero la cosa es que este templo es un templo de aves. Es más, también funciona como un hospital de aves, específicamente de aves. Y es muy curioso porque justo arriba del templo había muchos pájaros volando. La religión es el chamismo, me dijo en inglés. En algunos lugares cazan palomas para comerlas y en otros salvan hasta palomas. Acá, por ejemplo, es una historia de un rey, de que un águila que quería comerse a esta ave y la ave le pidió ayuda al rey y el rey dijo: ¿cómo te puedo ayudar? Me dice: el águila me quiere comer. Entonces él entregó su brazo y su pierna para salvar al ave. Es muy linda la historia. Y hay varias historias como parecidas, parece. Pero claro, esto es específico de una religión. Acá hay loros y hay, no sé, eso parece un cuervo, pero hay muchos. A ver, acá la mayoría están vacías. Acá hay una paloma pobrecita, pero bueno, ya van a ser liberadas. La gracia es esa, ¿no? Que rescatan palomas heridas y después las liberan. Mira, acá hay muchos cuervos. Interesante. Oh, acá hay muchos canaritos. Mirá. Pero me encanta esto de que sea parte del templo. O sea, es un hospital de aves, pero de verdad. ¡Uy! Casi me deja sordo. ¡Ah! ¿Cómo le gusta silbar a este hijo de puta? Está la zona donde cazan pájaros acá y al lado, pegado, estaba el templo de las aves. O sea, qué irónico. No, es increíble. Este país es una locura. Me encanta. Es muy caótico. Sin guía estaría un poquito asustado acá. Muy buen guía, la verdad que la estamos pasando bárbaro. El tipo le digo, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Y te dice, hay tal cosa. Yo digo, sí, bueno, pero ¿qué tiene interesante? Y cuando vamos, está bueno. No, it's okay. A ver cómo se cruza la calle. Ahí está el momento. Ese es el momento, tenés que capturar el momento, levantar un poco la mano y te esquivan. Más o menos como Vietnam, más o menos. Es muy gracioso porque acá hay una tienda que vende patentes de coches, pero el hecho es que la gente puede venir y encargar. Por ejemplo, si se chocó tu auto o si se perdió la placa, puedes encargar una réplica y ponerlo. Ahora, no sé si esto es legal, pero la cosa es que es normal. Pero el hecho es que para sacar un número de patente de forma legal, algunos pueden elegir un número que diga el número y letras que quiero, por ejemplo, y eso puede costar desde $11.000 para arriba. O sea, elegir el número legalmente. Ahora, de forma media pirata, puede ser de $20-30. O sea, es ridículo. Y esta es el área de la zona de librería, que acá venden todo lo que es de libros, bueno, cosas de escuela, que lo venden por peso.
Es súper curioso eso. Te venden las cosas por peso. 200 rupias el kilo. Ahora, ¿qué pasa si querés una sola? Supongo que te pueden vender de a una también. Venden cuadros para poner fotos, pero la imagen que viene de gratuita es una de Doraemon, que habla del karma, que Kichan es fanática de Doraemon, y otra con el más grande de todo. Ahí tenés al Messi, libros en hindi, que viéndolo así, súper compleja la veo, la escritura. Que bueno, igual de todas formas ustedes si quieren comprar, por ejemplo, cosas de Japón, acuérdense que tienen siempre a Zen Market, que Zen Market es la página proxy súper de confianza de nosotros, del cual ustedes pueden comprar cosas de online, que sea de Book Off, Amazon, Mercari, Yahoo Auction, lo que sea, con una comisión de 1 a 5 dólares más o menos por producto. Si fuese, por ejemplo, acá, si compran 1 kilo de libros, ese kilo de libros va a tener una sola comisión, no por cada libro, ¿no? Recuerden que tienen descuento de 1500 yenes para su primer compra, el cual es el equivalente a la comisión de 3 productos, así que recuerden, Zen Market siempre el sponsor de confianza que tenemos acá, y que gracias a estos sponsors es que podemos hacer estos viajes junto a los miembros del canal. Zen Market, muchas gracias siempre por bancarnos. Y me encanta porque en cualquier calle grande con tiendas siempre va a haber los callejones del mismo rubro, pero bueno, acá está muy cerrado. Acá la literatura parece que no vende tanto. A ver, que Kichan ya tiene la versión de Doraemon en vietnamita, en chino, bueno, en chino, edición china, hongkonesa, taiwanesa, bueno, italiano, en todos los idiomas. Que biblioteca llena de polvo. Bakuman. Ok, acá encontramos manga. Acá hay un poco más de manga tirado. O sea, los sets ya tirados al piso de Demon Slayer, packs de Dragon Ball, One Piece. Esto también lo venderá por peso. Es que de la forma en la que está atado y amarrado, tiene pinta. Hay algunos mangas sueltos por ahí, pero bueno. Creo que lo veo complicado encontrar Doraemon. Y vamos a tomar el metro por primera vez, que tiene bastante control de seguridad, como en China. No hay que grabar demasiado el área de seguridad, así que simplemente vamos a pasar. No sé cómo será, supongo que es solamente apoyar. Ahí está, sí, solamente apoyando la tarjeta. Pueden decir muchas cosas de India, pero tiene metro. Apenas 15 años que se instaló y tiene como 10 líneas de metro, así que muy bien, muy bien. Que además, ojo, que muchos trenes de China no tienen el cartel eléctrico que te indica cuál es la próxima. En Shanghai yo me acuerdo que estuve constantemente teniendo que calculando, o sea, a veces se hacía bastante complicado saber cuál era la próxima estación. Acá está bien marcado, y la verdad que muy buen estado el metro. Quiero destacar es que la gente que se sube al metro está muy bien vestida, Claro, no es como la gente que está en los mercados. Venimos de estar todo el día en mercados, zonas muy obreras, y ahí, bueno, los obreros no necesitan vestirse bien. Acá como que se ve otro estilo. 25 rupias costó el viaje. Ahí se puede ver el crédito que hay, cuánto costó el último viaje. Costó 25 rupias, nos queda 74. O sea que el viaje costó unos 25 centavos. Y viajamos unos 10 minutos. Bueno, ahora estamos en una zona un poco más fancy, bastante más lujosa, o sea, nada que ver, o sea, las tiendas son bonitas, con seguridad de la entrada y todo, vestidos muy lindos. Ya es otro el nivel de las tiendas de acá, Nada que ver, las tiendas de acá. Y además que la zona es mucho más tranquila. O sea, nos alejamos un poquito y ya es otro mundo. Es que sí, obviamente, si vas por el centro de las zonas de mercado, las zonas que venden de todo de una cosa, obviamente ahí sí vas a ver puro caos. Pero claro, eso tampoco es que represente a toda la India. Tengamos en cuenta de que es el país más poblado de todo el mundo. Tiene 1.500 millones de habitantes y tiene la mitad del tamaño de China. Aún así es un país bastante grande, pero son 1.500 millones de habitantes, así que... Y además que es un país en el que la mayoría de la población es joven. La juventud es lo que más predomina en todos los lados que estamos pasando. Tiendas más elegantes, calles más... O sea, medio que caminas acá y no sabes si estás en Europa incluso, Nada que ver con lo de recién. O sea, bueno, me gusta ver un poco de esos contrastes. Zona un poquito lujosa para ver qué onda, cómo es la gente que camina por acá, diferente también. Y no por nada, pero mucha gente de la que veo que atiende en las tiendas se ve
un poco más blanca, ¿no? No solamente los clientes se los ven a muchos extranjeros. Los que tienen tiendas he visto gente un poco de tez más clara. La calle, esta se ve bastante prolija, ¿no? Esto ya es más parecido a lo que se puede encontrar en cualquier otro país. No cambia tanto con Vietnam. Es más, sería como Vietnam, pero con menos gente y carteles en otro idioma, pero muy parecido. Esto vendría a ser una peatonal cheta, fresa, pija, como depende del país de donde sean. Está bastante bien y muy tranquilo. Se ve que acá viene gente un poco más pudiente, ¿no? Que además la gente que se ve caminando se la ve también un poco más pudiente. Se visten diferentes, se visten un poquitito más prolijos, por así decir. Esta es una de las librerías más antiguas, digamos, de India, que es de 1951. Y acá, por ejemplo, tienen de los libros que suelen ser de los más caros, ¿no? Tienen un poco de libros relacionados con el mundo costoso también. Tomamos un tuk-tuk y me encanta porque simplemente teníamos que ir al otro lado, así que fue en contramano, todo tranqui, bien. Vamos en contramano sin ningún problema. Ahora, nos estamos yendo de la zona rica y no sé por qué, pero creo que la peor sensación de aire que tuve fue en este barrio. Recién ahora, no sé, había olor fuerte, no sé. Acá esta avenida tiene dos manos, pero están ocupando una mano y media por el tráfico y de este lado solamente dejan un carril solo. Del otro lado están usando como, no sé, 4 carriles. Creo que son 2 y 2 carriles, pero están usando 3 y 1, ¿no? Y cada vez dejan menos espacio para la mano contraria. Es una locura esto. No, sí, es una locura. Y claro, ahí es donde se meten al carril correcto, pero todo por adelantarse un poquito más. No, terrible. Got the Doraemon. Ahí está, súper orgulloso por habernos encontrado el otomo de Doraemon. Bien. Y volvemos a los mercados. Otro mercado con mucha ropa. Uy, ya te quieren ofrecer, No, gracias amigo, no estoy buscando. Mucho calzado, que me imagino que debe ser pirata. Mucho ropa, jeans, pantalones, hay un poco de todo. Vamos a buscar algo para comer acá cerca. Otra vez, a cruzar. Si cruzamos todos juntos, no tenemos miedo. No. Bien. Cruzamos bien. Bueno, acá hay tiendas de nivel medio, no tan mercado tan informal como otros. Se ven tiendas bien. Bueno, hay bares. La verdad que llega a un punto en que te puede estresar un poquito estar en esta ciudad, ¿eh? Bueno, se hizo de noche, mercado callejero de ropa informal por todos lados. Los monos, están acá los monos, en medio del parque. Acá simplemente están ahí libres, o sea, se querían meter al shopping, pero claro, ahí el guardia tiene un palo y muestra su autoridad. Y dice, no, you shall not pass, Mr. Monkey. Cuidado porque estos te roban, ¿eh? Te pueden chorear algo. Y ahí se va. Los echaron. ¡Bastas! ¡Fuera, macaco! ¡Fuera! Qué bueno, esto es increíble, esto me encanta, es buenísimo, me encanta. Bueno, no sé muy bien qué es lo que sucedió recién, pero la cosa es que estábamos en el tuk-tuk, volvemos para el hotel, el guía subió con nosotros para que a mitad de camino lo dejáramos en la estación, y después había que dar vuelta en U. El hecho es que la ruta era un poquito larga, por lo tanto iba a tomar tiempo de ir y dar la vuelta. Pero me parece que el conductor decía que bueno, que lo dejaba y que iba a dar la vuelta directamente ahí. O sea, ir en contramano. Una ruta bastante larga y ir toda en contramano. Y él decía, no, que estás loco, ¿cómo vas a hacer? Y no sé qué. Y bueno, la cosa es que se enojó porque dijo, no, o sea, porque dijo, ¿qué pasa si hay un accidente o algo? ¿Cómo vas a ir en sentido contrario? No sé qué, claro, sentido común. Ahora, si la discusión realmente era eso, no lo sé. Si se inventó una historia, no sé, pero, a ver, lo dijo bastante rápido la discusión, pero estaban discutiendo mucho. Nos vemos en la próxima. Saluda a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. नहीं गलत बात आपको तो उतरवा दूँ उनको सबको उतरवा दूँ सबको उतरवा दीजिए ठीक है चलो आ जाओ प्लीज कम डाउन